César Litvin es tributarista y lo tengo en línea. César Eduardo Serenelini, un abrazo, ¿cómo estás? Eduardo, un gusto saludarte. Gracias, igualmente, César. La pregunta que te voy a hacer es algo que lo hemos escuchado años y años, pero sigue la historia igual. El dinero que uno entrega al fisco en impuestos, ¿por qué no vuelve a la sociedad? Ni en seguridad, ni en educación, ni en salud. ¿Qué pasa? ¿Dónde queda ese dinero? Bueno, yo creo que el Estado tiene una voracidad muy importante a la hora de gastar, a la hora de cobrar, y es un Estado obeso donde no presta buenos servicios de calidad, ni en educación, ni en salud, ni en infraestructura. Y esto es a pesar de tener una carga tributaria muy alta, una de las más altas del mundo si consideramos el efecto sobre los que pagan y si consideramos a la inflación como un impuesto. Entonces, digo, los que pagan impuestos, los contribuyentes cumplidores que sostienen todo el gasto público, no les llega en retribución de bienes sociales, de infraestructura, de educación, de seguridad, de justicia, etcétera, no les llega una buena calidad de los servicios a pesar de un alto costo que están pagando. Y ahora con este nuevo impuesto, que respondo a tu inquietud, es un impuesto, no es un aporte, es un impuesto. ¿Y por qué es un impuesto? Porque es coactivo. Y al ser coactivo no es voluntario. Un aporte puede ser voluntario. Un impuesto es coactivo. O sea, el coactivo significa que hay que pagarlo, que es obligación pagarlo. No una obligación moral, sino una obligación legal. Claro. Ahora, el tema que estamos analizando es si esa ley pasa el test de constitucionalidad, que es la mayor jerarquía normativa que hay que respetar. Quiere decir que cuando los legisladores aprueben este impuesto, deben considerar si están aprobando un impuesto de espaldas a la ley, de espaldas a la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que los contribuyentes tienen una serie de garantías en la Constitución Nacional que los protege contra la arbitrariedad que puede tener el Estado. Por ejemplo, los impuestos que son confiscatorios. ¿Cuándo un impuesto es confiscatorio? Cuando afecta gran parte de la renta. En este caso, los contribuyentes que vayan a pagar este impuesto, va a haber que comparar qué renta le da los bienes que están grabados con este impuesto respecto del monto del impuesto. Y si la renta no le alcanza para pagar el impuesto, está afectando un derecho constitucional que es el derecho de propiedad, porque el contribuyente va a tener que vender parte de su patrimonio para pagar este impuesto porque con la renta no le alcanza. O sea que acto seguido vas a tener una gran cantidad de demanda desde la justicia por parte de Sí, de estos aportantes. sí, Eduardo, además hay que tener en cuenta de que ya hay un impuesto similar que se llama impuesto a los bienes personales. Y este impuesto a los bienes personales grava también los mismos bienes. Con lo cual, si sumamos bienes personales más grandes fortunas, podemos llegar a una alícuota absurda en el mundo del 7,5% sobre los bienes. Ahí es donde se habla de doble imposición, César. Se habla de doble imposición y de efecto confiscatorio. Ujú, ujú. Ahora, Eduardo, hay un tema muy importante, es que este impuesto es más oneroso que bienes personales, porque bienes personales tiene exenciones. Por ejemplo, la casa habitación, la vivienda, los títulos públicos, las cuentas bancarias en la Argentina, los inmuebles rurales, las participaciones en las empresas, ¿sí? Bueno, este impuesto a las grandes fortunas grava todo, no exime nada. Imagínate el caso de alguien que le prestó al Estado y suscribió títulos públicos
públicos. Claro, ahora le Que cobro. perdió, Sí, porque sí, compró sí. a 100 y hoy valen 40. Además va a tener que pagar este impuesto. Me parece que es No, una... vos sabés que muchos productores, por ejemplo agropecuarios, me comentaban, yo tengo algunas hectáreas, pero también tengo máquinas cosechadoras, tengo máquinas sembradoras, etcétera. Enseguida llego a ese importe y lo peor de todo es que esas máquinas las estoy pagando. Sí, claro, porque Ah, tanto bienes personales como este impuesto tienen un pecado de origen que no contemplan los pasivos, no contemplan las deudas. Entonces se va a dar una situación donde se grava todos los bienes y aquel que está endeudado para comprarse sus máquinas, para comprarse un inmueble, para comprar algún tipo de actividad productiva, de bien productivo, ujú, no se considera el pasivo, no se considera las deudas. Entonces está midiendo mal la capacidad económica de cada ujú. contribuyente. ¿El contribuyente tiene derecho a exigir que le expliquen cuál es el destino de lo recaudado? Sí, está Ah, expresado en ajá. el proyecto de ley un destino que no es a la coparticipación, o sea, no se coparticipa con las provincias, tienen destinos muy específicos, pero la realidad es que estos destinos específicos no está indicado con claridad quién van a manejar este dinero y con qué parámetros se va a distribuir este dinero. Por ejemplo, una parte de lo recaudado va a las pymes. Ahora, ¿quién decide a qué pyme se le va a dar? Claro. ¿Quién va a controlar todo ese circuito de entrega de dinero? Que es dinero de los contribuyentes. Y cuando estamos hablando de impuestos, Eduardo, es muy importante que estamos hablando de un traspaso de dinero y de esfuerzo, de sacrificio del sector productivo al Estado. Y entonces se exige que el Estado gaste austeramente y que gaste en lo que tiene que gastar y con la calidad del servicio que debe tener. Y no que haya una fiesta de gasto público, yo diría, lo que se está viendo en las últimas décadas, no es de este último año, sino en las últimas décadas, es un estado obeso e insaciable. ¿Está comprobado por tu tarea diaria como tributarista que trabajamos 6 meses y un poquito más solo para pagar impuestos y a partir de allí para llevar a casa? Sí, es como el día de la felicidad, eso depende de ciertos parámetros de cuánto Ujú. consume uno, si tiene ahorro, etcétera, pero como mínimo son cerca de 7 meses, y yo creo que con esto aumenta un poco, vamos a estar cerca de los 8 meses. ¿Crees que con esta realidad, yo creo que sí, es sentido común lo mío, vos sos técnico, se va a aumentar la evasión, la marginalidad, la economía negra? Yo creo que como mínimo se desmotiva la inversión, Mm, y es posible también que cuanto más aumentan los impuestos, más aumenta la informalidad. mm. Y es un premio al informal los aumentos de impuestos porque están en una situación competitiva privilegiada respecto del que paga todos los Claro, impuestos. sí, señor. César, te mando un fuerte abrazo, gracias. Adiós, un gusto hablar con ustedes. Gracias. César Litvin es tributarista, y sí, yo pienso lo mismo que piensan ustedes. Qué boludo que soy.